Rincón de San Pedro. Así se referían sus primeros pobladores a este pedazo de tierra surcado por ríos y arroyos que cruzaban verdes pastizales para vaciar sus aguas en el vertiginoso Paraná. Tierras fértiles, de buen clima y pesca abundante. Con ese nombre quedó plasmado en las actas del Cabildo de Buenos Aires de 1784, cuando se decidió darle autonomía política a este terruño que empezaba a crecer de la mano de un humilde convento franciscano. Los primeros ranchos y modestas casas construidos en el siglo XVIII asomaban sobre la cresta de barrancas, desafiando malones, guerras y rencillas políticas que, en algunos casos, diezmaron al pequeño pueblo que peleaba su progreso. Su ubicación en el Camino Real desde Buenos Aires hacia el norte lo exponía al accionar de piratas, luchas de poder y saqueos. Aún hoy podemos hallar evidencias de aquel pasado tempestuoso. Pero San Pedro siempre se levantó y retomó la marcha de su destino. Poco a poco fue asomando entre los talas y los espinillos. El paraje fue pueblo y con él se organizaron las primeras instituciones. El convento dio paso al municipio. Se construyó la plaza y la iglesia mayor. Se abrieron las primeras casas de ramos generales y las autoridades trazaron las primeras líneas para que la organización del pueblo comenzara a dar paso a la ciudad. Y así, con triunfos y amarguras, como nos enseña la vida, San Pedro se transformó en esta hermosa ciudad mientras corrían los primeros años del siglo XX. A aquellas antiguas familias sanpedrinas se le unieron centenares de inmigrantes de las más variadas y lejanas nacionalidades que vieron en este suelo la oportunidad de crecer, criar a sus hijos y contribuir al desarrollo propio y al beneficio colectivo. Gente de campo, con las manos cuarteadas por el esfuerzo de labrar la tierra. Trabajadores de puerto, con cinturas fatigadas por pesadas cargas. Maestros con manos blancas por la tiza del saber. Comerciantes de sol a sol con sus mercaderías, pescadores del río con la espalda quemada por el sol y el viento. Todos, absolutamente todos, han sido eslabones de esta fuerte cadena sanpedrina. Cada zona del partido ha tenido su importancia. Cada zona de San Pedro ha sumado un ladrillo a esta construcción. A nuestros mayores, a nuestros abuelos, nuestro enorme respeto y agradecimiento. Mario Juan Rossini, 89 años. Yo nací en el Paraíso y fuimos a la escuela acá, en Local de Vila, la escuela número 19. Habíamos acá en Castro, seríamos unos 500 habitantes. Toda gente de Tucumán, Salta, Entre Ríos, se han quedado viviendo acá. Y se han quedado acá y por eso ahora somos 4.500 habitantes más o menos. Y carnicería no había. Había un hombre que carneaba en el campo y vendía la carne.
Heladera no había. Ahí se mataba y se comía. No había pavimento, no había nada. Barro nomás lo que había. Después ya vino el pavimento, un solo teléfono. El primer teléfono. La delegación, el club este que está aquí en Castro, estaba en Locadevila, sí, agricultores. Y lo trajeron acá, porque en ese tiempo había iniciado la fruta. Yo he trabajado con Guso, 250 personas. Se manipulaba el durazno, se embalaba, los embalaban ahí con unas máquinas. Sí, después tenían limón, tenía como Tauteri también fue grande. Tauteri, López, Berna, Cardevila. Después estaban, se pone la batata, se lavaba, acá se cosechaba, se lavaba. Estaba el de Mariani, estaba el de Berna, estaba el de Carfó, estaba el de Renzi. Sí, un día le digo a mi sobrino, venite con las vacaciones a trabajar acá, a ganarte unos pesos. Y le tocó un buzo. Iba en el carro y cuando llegaron allá y que se largaron todos en banda corriendo. ¿Ves? Son locos estos, dice. ¿Cómo? Dice, se pelean por trabajar. Y yo llegué último, dice. Y le dice otro muchacho, compañero, dice, pero vos viniste a dormir acá. ¿Por qué? Y porque dice, te tocó la canasta más grande, no ves cómo corrían los otros para agarrar la canasta chica, para que no pese tanto, dice. Y se trabajaba todo ferrocarril antes. Toda la mercadería venía en ferrocarril. Y se trabajaba mucho porque ahí el ferrocarril, los galpones eran los depósitos. El cambista le avisaba, mira que tenés mercadería, cuando yo iba la iba a buscar. Y el otro también, y el otro también. Y a lo mejor estaba un día, como dos ahí, pero le avisaban que venía la mercadería. Sí, me acuerdo que los dueños de la chata que carreaban en el cereal, Ledo, García, Álvarez, había mucha chata. Y la gente de antes era toda gente trabajadora que habían venido del extranjero. Vinieron a trabajar. Y antes había más... Sí, había más educación, antes se respetaba. Me acuerdo que se compraban caballos entre un chacarero y otro. Decían, te compro ese caballo. Me compraba el caballo. Dice, después te voy a traer el recibo. No, ¿qué recibo? Que nada, no quiero nada. Ya está a la venta. Sobraba la palabra. Hace falta fábrica. Que la gente trabaje. Porque eso que le den de comer no va. El pan hay que ganarlo trabajando. Elena Ponga, tengo 80 años y comencé en la escuela de acá de Gobernador Castro. Mi padre compró ahí, vino de España él a los 18 años. Y entonces, porque allá iba a haber guerra, no sé qué pasaba, estaban mal, no había trabajo. Mi papá contento porque estaba, que iba a ser pueblo, todo acá. Dice, no lo voy a ver, dice, pero ustedes lo van a ver cómo se va a hacer casita. Y por ahí empezaron a venir uno y le pidió, porque mi papá tenía plantas grandes y eso, venían gente pobre a hacerme la casita y le pidió cortaron palos y eso para hacerse la casita. No había nada, a fuerza de pulmón, para tener las cosas y cuidar.
Bueno, yo soy Facio, Iber Ángel Facio. Nací aquí en Vuelta del Olvidado, en la misma propia casa que estoy, que me moví de acá. Y antes, acá faltan 300 y pico casas que se derrumbaron. Estaba la prefectura, estaba la aduana, estaba la comisaría, el correo, había todo acá, todo. Fui a trabajar por ahí, sí, cuando andaban las máquinas y todo eso, pero estaría un mes, por ahí 15 días, y volví a mi casa siempre con... Y el puerto trabajaron 100 personas acá antes. Venía gente de San Pedro, de Ramallo, a trabajar, que no se alcanzaba la gente de Vuelta de Obligado. Estaban los galpones, las vías, había 2 galpones. Los barcos atracaban acá, ahí derecho de donde está termina la barranca. Tenía como 80 metros, yo no recuerdo, no recuerdo el muelle, todo de madera. Se cargaba a bolsa, se cargaba a granel. Arriba del muelle se cortaba, había una boquilla que es grande, una torba grande y se cortaba ahí, cargaba la bolsa del galpón con la zorra, se llevaba a la punta del muelle y ahí se cortaban los cortadores del puerto, los cortadores de los obreros que se trabajaban. Lo más fuerte que el trabajo fue el puerto. Después la gente cuando no tenía el puerto se iba a la fruta, iba a juntar maíz, cuando se juntaba el maíz en todo eso. Salía la gente a trabajar, a juntar, cortar guinea, todo eso. Sí, era más sucio todavía, más era ahí, donde están ahora los monumentos verdaderos, allá de la barranca, ahí no se entraba casi, era todo bosque, era eso. Bueno, la gente cambió mucho, y más educada era la gente antes, más educada. Antes salía usted, acá no había luz ninguna y salía al oscuro, y salía tranquilo y volvía tranquilo. Y lo más importante de Vuelta de Obligado es todo el partido ahí que está ahí en la costa de la barranca. Ahí se encontraron muchas balas. Y no, si yo encontré muchas balas, sí. Pedro José Domínguez, 72 años. Antes no había casi gente, nada acá. Éramos muy poquitos cuando vine yo acá. Vine a los 10 años acá. Todo tierra, no se podía andar. Y 3 metros más bajo estaba la calle que como está ahora. No había agua, no había luz, no había nada. Eso trajimos nosotros, pues hicimos una comisión acá y tuvimos que cavar todo allá de la Junta, todo el bajo para traer el agua. Acabamos todo, pico y pala, todo hasta que... Yo empecé al puerto cuando cumplí 18 años, entré al puerto. Y trabajé hasta que me jubilé. Había mucha labor, hace tiempo trabajaban 500 personas por día, porque había muchos barcos bolseros y todo bolsa casi. Ahora no existe más la bolsa y eso no existe más nada. Maíz y trigo, porque en ese tiempo todavía soja no. No, se fueron reformando todo, hicieron todo nuevo. Los galpones se los sacaron casi a todo, porque hicieron silo, hicieron secadora, hicieron la balanza esa ahí, el elevador se hizo todo nuevo. Y si cuando yo trabajaba en el puerto, que empecé el puerto, eran todos guinches a vapor, porque cruzaban los caños, sí, por las piernas tuyas, todo, que te quemaba todo. Bueno, ahí esa fábrica ya estaba parada, ya no trabajaba más tampoco. Yo estuve trabajando ahí, cuando vendieron, sí, desarmando todo. Después los hicieron buscar ahí, que hay un túnel ahí, del galpón, de un galpón grande que había, hasta la chimenea alta, esa que está en la bajada, ¿viste? Hasta ahí se llegaba por bajo de tierra, caminando. Claro, antes era más tranquilo, digamos, ¿no? No había tanto como ahora que andan los pibes, que Dios libre. Y la educación, yo creo que antes sería un poquito más atrasado, ¿no? Pero había más educación. Vos vais a un policía y no saben de meterte, si no te decían nada, ¿viste? Y ahora los agarran a cascotazos, a gomerazos, los insulten. Es lo que me gustaría a mí, que progresara, que fuera progresando, ¿cierto? Cada vez más, que avanzara cada vez más. Sí, en la isla anduve muchísimo yo copiaba rana.
Llegué a comprar 1000 docenas al día. La entregaba a Buenos Aires. Todo iba. Y si hubiera rana ahora, no hay gente para el durazno, ni para la naranja, ni para nada. Iban a los arroyos, a las lagunas, y venían a las 3, a las 4 de la mañana a despertarme para venderme las ranas. Iba para la isla de noche, era un pueblo los faroles. Cuando la luz no salta, no dispara, ¿viste? Se encandila y queda ahí nomás. Agarraban muchas, pero se terminó. Para mí se perdió por el matayuyo. Porque mata a todos los bichos, envenena a todos los bichos. Y se terminó todo. Me llamo José Antonio Jiménez, nací el 6 de noviembre de 1936, tengo 78 años. Bueno, esto era prácticamente un paraje, porque existía, en el tiempo que yo vine a vivir, existían como máximo unas 40, 50 casas en la zona. No había servicio alguno. Hoy en día es uno de los barrios que tenemos todos los servicios. Y la iluminación pública acá la instalamos nosotros. Hasta trabajamos porque nos dieron, de la cooperativa eléctrica, nos dieron materiales de rezago, por decir lo que no usaban, y con eso fuimos haciendo la extensión y logramos el alumbrado público y después, a raíz de eso, también el alumbrado domiciliario, porque acá nos alumbrábamos a farol. Las calles eran de tierra, todas, salvo en la parte del triángulo, ¿no? Que existía el camino a la estación del ferrocarril. El progreso que fue tomando la zona, que justamente a raíz de esos trabajos se empezó a venir a radicar muchísimos vecinos, porque aquí se instaló cloaca, se instaló gas, se puso el agua corriente, porque no existía tampoco, eran todo bombas. Lo que siempre tuvimos y que ha ayudado mucho, especialmente en lo que se trata de trabajo, es, en un tiempo era Padilla y hoy en día es Arcor, que ha ayudado mucho, no solamente al barrio, ha ayudado a San Pedro. Y bueno, recuerdo que uno tenía la comodidad que si tenía que irse a Buenos Aires, tenía trenes, 3, 4, 5 trenes que salían desde San Pedro o que pasaban por San Pedro. Hoy lamentablemente dependemos del servicio de micro. Bueno, los trenes, había trenes que salían muy temprano, ya a las 4 de la mañana teníamos tren para Buenos Aires, que volvían, que teníamos hasta regreso, hasta casi las 12 de la noche, se podía regresar. Teníamos hasta servicio de taxi, porque había un servicio de taxi que estaba permanente en la estación. Con respecto al barrio, el barrio ha sido siempre un barrio de gente de trabajo, un barrio tranquilo, y ha progresado mucho. La juventud ha cambiado en muchos aspectos, a veces hasta en aspectos que para uno no son lo que deberían ser. Pero en general la educación ha crecido. La tecnología ha hecho de que eso cambie y la juventud es la que tiene más acceso a la tecnología. Yo creo que aquí lo que necesita San Pedro es erradicación industrial, trabajo. Porque en este momento, lamentablemente, dependemos del agro, como se dependió toda la vida, y ya ahora no está para eso, porque la tecnología también llevó a que eso cambiara. San Pedro llegó en turismo a un nivel que nunca creí que podría llegar, porque es un nivel, es decir, San Pedro es un nivel de fin de semana. No había una infraestructura en San Pedro como para decir se puede conformar al turismo en toda época, pero sinceramente en la forma que creció fue llamativo y me alegra mucho, ¿no? Me alegra porque creo que eso fue lo que ayudó a San Pedro. Miguel Yamuni, de 1923. 91. Nací en San Pedro. A los 7 años vine a Carriotala. No lo vine a hacer, pero crecer sí. Íbamos
al fútbol, a ver el club de acá. No había transporte, no había nada. Un grupo de muchachos íbamos por la vía hasta llegar al paso a nivel, y el paso a nivel corriendo para la cancha de Independencia o la cancha de Paraná, de Banfield, todas esas partes así. Aparte, cuando llovía esas cosas, el camino nuestro, San Pedro, era la vía. Había una sola vía. La comisaría no existía. El calabozo era el tanque de agua que se abastecía de las máquinas. Ese era el calabozo. Y acá, al lado, teníamos un ranchito y ahí hospedaba las policías. Y nosotros colaboramos mucho con la policía. Aparte que teníamos el teléfono público y todo, lo conectamos con ellos acá. Y ese era nuestro trajín. Después se hizo un poquito más, compraron un jeep. No había fútbol, no había escuela. A cazar cueso la vía, esa es nuestra diversión de juventud. Pedro Atilio Vicia, el 16 de febrero del año 21, 93 para 94 en febrero. Acuérdense que yo me puedo equivocar, pero mentir, para mí la mentira no existe. Hicimos primero, segundo, tercero, cuarto grado. Otros grados no había. Cuando vinimos hacia Santa Lucía, un día mi padre me dice: Atilio, ¿no querés hacer sexto grado? Y yo le dije, y a esta edad, yo creía que era un hombre ya. Tenía 17 años. Desde primer grado, y a caballo y en bicicleta. Y en sulky, diríamos. La zona de San Pedro, bueno, Martínez Sobrado marcó una fecha, porque yo me acuerdo que en aquella fecha mi padre habla de los años críticos. Mi padre en el año 30, que era un año crítico, que era un pobre chacarero cargado de hijos, y sin embargo había comprado un camión Fora y un acopladito en esa fecha. San Pedro estaban las canaletas. No se imaginan lo que era aquello, que se embarcaban los barcos, el cereal, se largaba la bolsa de arriba y había una canaleta que caía y caía dentro del barco. En esa fecha yo me acuerdo que se hizo el asfalto Arrecife. Yo estaba recién recibido de mecánica, tenía 25 años. La Mitre es la calle más importante, me parece a mí, por lo menos hasta ahora. Pero la ciudad se está abriendo, no se sabe para qué lado va a ser. Bueno, la gente de antes estábamos acostumbrados a otras costumbres. El saludo se respetaba mucho y la amistad, no sé, la mentira era el problema. Ahora se miente mucho, entonces uno le dicen una cosa y uno tiene que pensar si le está diciendo la verdad a las personas o no. En el comercio, antes iba uno al comerciante y traía las cosas y el comerciante seguía escribiendo en el libro lo que uno había comprado, y al mes así pagaba mi padre. Lo mismo en el campo, las carnicerías, fiaban todo el año y a cada 6 meses se arreglaba, se iba pagando como podía, pero con toda la confianza, había mucha confianza. Verónica Maroli, tengo 92 años. Cuando vine acá, después que me casé en el 49, vine acá al barrio Las Canaletas. Ya las canaletas no funcionaban, pero estaban todos los galpones arriba y caía acá al río, atrás de la Aurora López. Lo que más me impresionó fue la creciente primera que vi acá, que llegó a los escalones, al primer escalón de mi casa. Teníamos que salir en canoa
Y el puerto ya casi no existía cuando yo vine acá. Ya no bajaban las bolsas ni nada. Solamente estaba la canaleta. Y que antes venían las barcazas y salían cargadas hasta el puerto. Y todo cereal. El cereal venía a parar acá y acá lo embarcaban, porque el puerto no existía. Y sí, la cooperativa y ahora la parte más importante. Esa fue creada estando nosotros acá. Que antes había más compañerismo, más amistad y más tranquilidad también. Y Los Isleros también se filmó acá. Ahí en la casa, ahora no existe ya la casa, pero filmaron acá y nosotros teníamos escobería ahí enfrente. Roque José Pilday. Nací el 20 de octubre de 1921 y tengo 93 años. Acá, en este barrio, había donde está el banco, ahí en la esquina estaba la tienda La Favorita. En aquella época se sembraba alfalfa para los animales, se sembraba maíz en algunas oportunidades, no mucha cantidad, pero era todo casi hacienda. Bueno, atiéndeme una cosa. A la entrada del pueblo solamente había, en la mitad de la cuadra allá había 11 casas. Toda gente pobre, pero muy pobre. Que en esa época se trabajaba juntando maíz, y iban allá y en mi casa había un palomar. Todas las semanas iban 5 o 6 de esa gente a buscar pichones de paloma para comer, porque llegaron a sacar 200 yuntas en un mes. Y si alguna persona precisaba algo, que tenía los hijos así medio que los tenía que llevar al doctor, porque acá no había doctor, también se los daba. Así que en ese aspecto la gente era solidaria. Mi padre me mandó a estudiar al colegio Don Bosco y yo me vine, no quise estudiar. Entonces dice, cuando vinimos de vuelta, me dice, vamos a hacer una cosa, algo hay que hacer porque de vago no podés tener. Tenía 14 años. Mi padre puso tambo. Bueno, y había que ordeñar y había que... Y bueno, empecé a venir al pueblo primero en un sulky, en un caballo se le llamaba maleta, al costado para botellas de... Bueno, con eso veníamos a repartir al principio. Después un sulky, ya. Y después una carreta ya con sus correspondientes tarros y todas sus cosas. Llegué a repartir en este pueblo 180 litros de leche por día. En esa época me levantaba yo a las 3 de la mañana, porque no había heladeras, no había nada, y tenía los clientes que iban los chicos al colegio. Entonces tenían que tomar el café con leche antes. Así que me levantaba yo solo a las 3:30 de la mañana, ordeñaba 80 litros y tenía 27 llaves de la casa de los clientes que tenían chicos para mandar al colegio. Abría la puerta, dejaba la llave, la leche y me iba. Mucho ha sido el camino andado. Muchas han sido las vidas y las historias ofrendadas en pos de esta gran historia. Sacrificios, alegrías, lágrimas, triunfos. Todos los sentimientos del hombre han sido protagonistas de esta página escrita en San Pedro por sanpedrinos. Cuando se habla de belleza en esta provincia, su nombre es obligada referencia y sus hijos han marcado huella en la cultura y el deporte de nuestro país.
generando momentos inolvidables a lo largo del tiempo. Sus diferentes productos recorren los más remotos caminos del país y mares del mundo, y el valor de sus hombres hoy se lee en los manuales de la historia argentina. Hoy, a 230 años del día en que don Miguel Ruiz Moreno fuera elegido como la primera autoridad política del partido de San Pedro, sentimos ganas de agradecer de pie a todos y cada uno de los habitantes de este maravilloso suelo sanpedrino, y que nos permiten disfrutar hoy de esta hermosa tierra bañada por el sol y las mágicas aguas del Gran Paraná.